y cómo murió Benito Juárez. Fallece el benemérito de las Américas. Fue un 18 de julio cuando Pablo Benito Juárez García, a la edad de 66 años, recordemos, llevaba 14 años ya como presidente, don Benito, en 1871, no daba traza de querer dejar la presidencia. No se sabe si doña Margarita, su esposa, le había sugerido que descansara ya, que dejase y que se retirase, pero Juárez desechó las sugerencias de su esposa, creyéndolas con otros fines. Don Benito debe haber repetido aquello de los consejos no pedidos los dan los entrometidos, en opinión a las sugerencias de su esposa, que lo veía decaído y le sugería descansar. De tal manera que el 26 de junio de 1871 se efectuó la elección para presidente de la República para el periodo de 1871 a 1875. 3 candidatos se presentaron: Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Pues bien, Juárez jamás estuvo dispuesto a dejar la presidencia por nada, por lo cual cometió fraude y se quedó en el poder. La tensión entre Juárez y Díaz culminó en la elección presidencial de 1871, cuando Juárez usó fondos del gobierno y se valió de toda suerte de artimañas para conseguir la reelección. Don Porfirio se lanzó a la guerra con el plan de Tuxtepec para terminar con el gobierno que llevaba ya tantos años. Benito Juárez afrontó con mucha tranquilidad la rebelión de Díaz. Las torpezas que cometió don Porfirio obligaron a Porfirio Díaz a salir del país, a exiliarse. Sin embargo, en el norte la sublevación había cundido, surgía y se expandía. El 17 de julio de 1872, don Benito despachó como de costumbre los asuntos de su encargo. Dictó una carta a su secretario particular y no podía imaginar que mientras dictaba esa carta, la firma que pondría a esa carta sería la última. Aquí aclaró una situación. Benito Juárez duró todos esos años como interino. Iba a una elección la cual ya no pudo conseguir. Consiguió ganar esa elección con artimañas, pero no pudo disfrutar su triunfo porque falleció. Esta última correspondencia la estamparía y sería una voluntad expresada. Decía: esperamos de un momento a otro la ocupación de Monterrey por las fuerzas unidas de los generales Sóstenes Rocha, Ceballos y Revueltas. Y en efecto, esa misma noche, Monterrey fue abandonada por los del plan de Tuxtepec, que apoyaba a Porfirio Díaz, que estaban en contra de su dictadura que ya llevaba 13 años, y fue tomado Monterrey por los juaristas. Es como si estuviésemos en la revolución, había una ebullición social, y eso fue antes, fue un siglo antes, fue antes del siglo XX, fue en el siglo XIX, estos hechos y acontecimientos. Monterrey fue tomada por los juaristas. Don Benito Juárez, impasible como una esfinge desde las 7 de la mañana del 17 de julio, había sentido él síntomas iniciales de un mal que le llevó lamentablemente falleció, que posteriormente sería descrito por los médicos como una neurosis crónica del gran simpático. Esa era la afección de la que falleció Benito Juárez, neurosis crónica del gran simpático. Aunque para algunos historiadores contemporáneos, don Benito fue envenenado con una hierba llamada veintiunilla, dada en una fiesta por la carambada mujer enemiga de Juárez, y de eso se sospecha, de que fue envenenado. Don Darío Balandro, director del Diario Oficial, cuenta que estaba leyendo en voz alta la nota de un periódico cuando de pronto don Benito se levantó del asiento y se llevó las manos al cerebro haciendo un gesto de dolor. El resto de la jornada transcurrió normalmente y al despertar a las 6 de la mañana del 18 de julio de 1872, se estuvo sintiendo muy mal desde un día antes, don Benito se sintió muy mal al despertar, tanto que por primera vez en muchos años no pudo levantarse para ir a su trabajo.
Doña Margarita, su esposa, había fallecido un año y medio antes, el 2 de enero de 1871. Y ya desde antes que falleciera le había recomendado irse a descansar, dejar un rato todos esos asuntos porque ella lo veía muy decaído. Sin embargo, Benito se aferraba y decía: no puedo dejar el poder, seguiré y seguiré. Y transcurrieron 13 años de dictadura, un año y medio posterior al fallecimiento de su esposa, doña Margarita, de tal manera que ese día, del 18 de julio de 1872, don Benito a los doctores les dio la orden que nadie debía decir que estaba en cama o que estaba enfermo, de tal manera que pasó toda la mañana con un dolor cordial, así se le llama a la afección. A las 7 de la tarde de ese mismo día, los malestares se hicieron más intensos. El doctor de Benito Juárez, de apellido Alvarado, médico de la familia, dijo a la familia de Juárez: el señor presidente está muy grave. Por disposición del médico personal Alvarado, fueron llamados los doctores Rafael Lucio y Gavino Barreda. Uno de ellos sugirió un tratamiento que consistía en derramar agua hirviendo sobre el pecho del enfermo a fin de reanimarle el corazón. Se procedió a realizar tan estrafalaria cura que causó intensísimo dolor a Juárez, pero a las 10 de la noche Juárez agravó sus síntomas. Los médicos decidieron aplicarle inyecciones de morfina en el lado izquierdo del pecho y a las 11:25 de la noche de aquel 18 de julio de 1872, Juárez se recostó sobre su lado izquierdo y puso la cabeza en su mano sobre la almohada. Cerró los ojos y a las 11:30 se agitó un momento y un estertor salió de su garganta. Luego su cuerpo pareció aflojarse. El doctor Alvarado se acercó y le tomó la mano. Posteriormente, sin levantar el rostro, pronunció una sola palabra: acabó. Acercó y le tomó la mano. Luego, sin levantar el rostro, pronunció una sola palabra: ha fallecido el señor presidente. Esa misma noche se acordó llevar el cadáver del presidente a un salón del Palacio Nacional. Antes, sin embargo, los doctores Alvarado, Barreda y Lucio, los tres que estaban en ese momento, procedieron a embalsamar el cadáver. Don Benito fue sepultado hasta el 23 de julio, varios días después, fallece el 18, es sepultado el día 23. En el tumulto mortuorio del difunto no aparecieron símbolos religiosos, sino los de la orden de la masonería. Juárez fue sepultado en el templo, en el Panteón de San Fernando, destinado a los dignatarios, pero también la iglesia en un inicio pretendió impedir el entierro del presidente en un lugar tan sagrado como el Panteón de San Fernando, pues Juárez fue enconado enemigo del clero y había sido excomulgado, y además murió impenitente por la misma excomunión. Ya no podían los clérigos, sin embargo, hacer tal cosa, pues las leyes de reforma habían convertido en civiles los cementerios religiosos, y por tal motivo fue sepultado en ese lugar, en el Panteón de San Fernando. En ese momento, en todo México sonaron las campanas y se dio a conocer que el señor presidente había fallecido. Una era terminaba e iniciaba otra. México se enfilaba a los cambios que se encadenarían años después en la Revolución Mexicana. ¿Y tú qué opinas?